Queremos tu participación, relatos, audios, lo que tú decidas. Otra anécdota fue en un deportivo. En la noche fui a dar un rondín. Cantó un pajarito, pero no sabía yo qué era. Y me dice, le digo al velador, le digo, ay, qué bonito está cantando ese pajarito. Dice, ese no es un pajarito, dice, es un tecolote. Dice, es que anuncia que alguien se va a morir. Al siguiente día salimos de turno y llegamos y habían unas lonas. Y le pregunté yo al velador, le digo, a ver, vamos a ver que van a tener fiesta. No, cuando nos acercamos estaban unas coronas. Había fallecido el señor que vivía a un lado del deportivo. Esta historia le pasó a mi papá. Se fue con un compadre a tomar pulque, era la primera vez que él tomaba pulque. Y llegó como a las 6 de la tarde y se acostó, pero bien tomado que llegó. Durmió toda la noche, todo el día. Al siguiente día ya eran las 6 de la tarde y no se levantaba. Lo movió mi mamá y no se movía. Entonces fueron a ver a un médico y le dijo, no, sabe que su marido ya falleció. Y se preparen, dice, ya le hizo la acta de difunción, y le dijo, pues vamos a ver para comprar la caja para se va a volver a velar toda la noche. Se estuvo velando toda la noche y al siguiente día no se pudo enterrar. Tenían problemas no llegaba la caja. Y se veló a la siguiente noche. Ese día estábamos todas las personas haciendo un rosario como a las 8 de la noche. Y cuando se va parando, fui la única que quedó hincada porque los demás se salieron. Me acuerdo que tenía yo como 7 años. Desde ese tiempo mi papá fue la última vez que tomó. Jamás volvió a tomar porque no quería vivir otra experiencia así. Mire, voy a platicar una historia de una señora que vendía comida con su hija. La señora ya tenía como 82 años, pero hubo un tiempo que dejaron de vender comida como 15 días, pero anterior a esa fecha pasó un tecolote en la madrugada y empezó a cantar. Yo soy vigilante. Y como no los vi en 15 días, un día me encontré una de sus hijas de la señora y me dijeron que preguntó por su mamá y me dijeron que estaba bien. Dice, ¿por qué, Poli? ¿Tiene usted una duda? Le digo, sí. Le digo, es que una vez en la madrugada pasó una lechuza y cantó allí en la entrada de su puerta de su casa. Me dijo, ¿hace cuánto tiempo? Le digo, no, le digo, esa vez fue en mayo, 3 de mayo. Y me platicó su hija que dice, no, ese se le murió el marido a mi hermana, dice. Estaban esperando el camión y pasó un carro y los atropelló, mató a 3 personas. Y dice, pero coincidía la fecha como en el día que iba a morir el señor. Esta anécdota es de un vecino que falleció. Dicen que falleció a las 5 de la mañana, fueron a traer al médico y ya lo declaró, pues ya, muerto. Y pues se velan allá en mi pueblo y a la hora del rosario, nada más que la única que quedó sentada fue la que estaba dando el rosario porque tenía la caja abierta y sacó una mano. Ya después lo revisaron, dice, no, pues es que ya falleció. Le volvieron a meter la mano. Al siguiente día fueron a avisar a los familiares de que él ya había fallecido y fueron a ver a una prima que siempre le regalaba un taquito, porque él tomaba mucho. Y dice, te venimos a invitar, dice que eran las 5 de la tarde. Dice, ya falleció mi hermana. Dice, ¿cómo que ya falleció? Dice, sí, vino como a las 12 del día a pedirme dame de almorzar, pero como estaba bien enojada le dije groserías. Dice, yo todavía ni almuerzo, dice, y tú ya bien chingón, dice, vienes a pedir comida. Y dice, pero vino a pedirme, dice, ya comida. Dice, ¿cómo es que ya falleció? Al siguiente día, para enterrarlo, montaron la caja de una base que tiene ahí como resortitos. Sí. Y se cayó la caja, se fue de lado. No sé si el señor iba vivo o qué pasaría, no sé qué enfermedad le daría. Ay, amiga, pues sí que tienes experiencias. Varias, sí. Y en esta última ya había fallecido, pero llegó a pedirle comida.
Ahí es esas cosas que no te puedes explicar. Inclusive su papá, ¿no? Su papá también vivió algo bien fuerte, se fue de parranda y después lo dieron por muerto, ya que pasó un día al otro y no se movía. Fueron con el doctor y de repente se levantó. Qué impresión, jamás volvió a tomar el señor, pues sí, quedó curado de espanto. Y es que ahí puedes entender, Nacho, el susto que se llevó, porque dijo, no, esta experiencia no la vuelvo a pasar. Sí, y dejó pues, el vicio a un lado. Exactamente. Ahora fíjate cómo a través de una experiencia muy dura, él decidió alejarse del vicio. Qué bien. El susto de la mañana. Hola, ¿cómo te llamas? Habla Ulises Barrera, ya me había comunicado anteriormente con ustedes. Ulises, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Ustedes cómo están? También, aquí empezando a escuchar relatos y qué gusto escucharte. Qué bueno, mucho gusto. Les voy a contar una historia. Para esto, pues yo tuve que acudir hacia mi papá, porque él era el que realmente conocía las cosas como fueron, porque él fue quien pasó sobre esta situación. La vez pasada quedé de mandarles un video, no sé si recuerden que les conté una historia de un caballo que vagaba ahí en Ciudad Cuauhtémoc. Nada más que creen que fui para allá a buscar a estas personas de esta casa que tienen el video, pero el problema es que no los pude localizar, no los encontré. Entonces lamentablemente todavía no lo tengo a la mano, pero yo en cuanto lo tenga pues se los hago llegar muy bien. Ok. Les voy a contar esta historia, cómo fue. Anteriormente mi papá trabajaba para guardia de seguridad. Para esto él tenía un compañero que él lo conoció de un trabajo anterior, y para cuando se fueron de guardias de seguridad andaban los dos juntos trabajando. Ellos, si no me equivoco, los mandaron para una comercial mexicana, lo que anteriormente era la comercial mexicana, que ahorita ya es la Comer, ¿no? Sí. Para esto los mandaron en el turno de la noche. Entonces ellos se turneaban, por decir, si no me equivoco, eran 14 horas las que trabajaban en la noche. Empezaban a trabajar desde las 8 de la mañana hasta terminar sus 14 horas, pero se dormían 2 horas y, o sea, uno cuidaba cada 2 horas, en lo que otro dormía un rato. Entonces, de esta forma era como ellos trabajaban. Conforme a esto, ellos empezaron a escuchar cosas en la tienda y varias situaciones así, pero pues esto como tal no es lo fuerte. Lo fuerte fue que al compañero de mi papá le hablaron de un trabajo igual para guardia, pero era para una casa de una persona. Para esto pues el compañero de mi papá le dijo, ¿sabes qué? Pues yo ya no voy a trabajar aquí contigo, a mí ya me hablaron para otro trabajo, está mucho mejor y todo esto. Entonces por eso fue que esta persona se fue. Y bueno, después de esto que le hablaron por teléfono, esta persona se fue, el compañero de mi papá. Sí. Se fue para ese trabajo, y como mi papá tenía pues todavía comunicación con él, empezaron a llamarse para saber cómo les estaba yendo y todo eso. Ya después de esto, el amigo de mi papá, que les digo que fue para la casa de una persona, incluso les voy a comentar más o menos cómo era la casa, porque mi papá incluso fue para pues darse cuenta de lo que estaba pasando, porque empezaron a suceder cosas pues muy muy fuertes. Esta persona, el amigo de mi papá, le empezó a decir a mi papá que él ya tenía miedo, porque en esta casa donde lo mandaron a él, era una casa de 4 pisos, si no me equivoco. Oh, muy grande. Exactamente, la casa estaba deshabitada. El dueño de esta casa contrató al amigo de mi papá únicamente para cuidarla, porque realmente no vivía nadie ahí. Estaba amueblada, tenía pues todas las cosas, pero no vivía nadie ahí. Pues lo raro era eso, ¿no? Porque realmente, ¿por qué había una casa tan bonita, tan grande, y no era habitada? Nada más lo contrataron a este señor, al amigo de mi papá, para cuidarla, porque realmente nadie estaba. Pero sí estaba amueblada. Sí, exacto, o sea, como si viviera gente, porque incluso hasta el amigo de mi papá le marcaba y le decía,
mira, lo que pasa es que hasta incluso en el refrigerador hay comida, o sea, de que realmente el dueño de la casa, pues yo creo que se quedaba en ratos ahí, o sea, porque realmente la casa estaba con todas las cosas, o sea, como si viviera una familia ahí, pero realmente el amigo de mi papá pues nada más se encargaba de cuidarla porque pues no existía nadie, ¿verdad? Entonces pues él estaba súper bien, ¿verdad? Porque pues realmente estaba solo, le platicaba a mi papá al principio que pues estaba bien a gusto porque pues nadie lo molestaba, él incluso dice que se quedaba luego dormido en la casa y pues sin ningún problema porque a él le pagaban nada más por, como quien dice, estar ahí habitándola. Entonces pasaron estas cosas y mi papá seguía teniendo comunicación con él y él una ocasión me dice mi papá que le marque en la madrugada como a la 1 de la mañana y le empieza a decir: oye, ¿sabes qué? Tengo mucho miedo. ¿Qué te crees que se escuchan risas en la casa? Y la verdad es que me espanto porque no hay nadie aquí. O sea, no hay como tal de dónde salgan esas risas porque estoy solo en la casa, entonces tengo miedo. Para esto, el amigo de mi papá le contaba que siempre que estaba en la casa solo, él se iba a un sillón a sentarse y ahí muchas veces él se quedaba dormido, o sea, como que era el sillón donde el amigo de mi papá siempre se la pasaba, o sea, no se iba ni a las sillas ni a los sillones, o sea, ese silloncito era en el que él siempre se sentaba. Para esto le empezó a decir a mi papá esto, que estaban riéndose en la casa pero que no veía a nadie. Incluso esto era a las 2 de la mañana cuando recibió mi papá la llamada de él y que se puso a revisar la casa y que no había nadie. Entonces para esto pues ya mi papá le dijo que se calmara, que todo iba a estar bien, que nada más él rezara y que se lo dejara todo en manos de Dios, ¿no? Que si fuera algo malo pues que él estuviera tranquilo, que no iba a pasar nada, tratándolo de tranquilizar. Claro. Después de esto, a la semana, el señor fue a buscar a mi papá hasta su trabajo. Te digo que él trabajaba junto con él en la comercial. Mi papá seguía trabajando ahí y por eso fue que el señor volvió a buscar a mi papá en ese lugar, en ese trabajo donde los dos estaban. Entonces lo buscó porque el señor ya estaba pues mal. El señor decía: es que yo ya no puedo, me decía, incluso la persona, el dueño, ya no va a la casa. La última vez que yo lo vi fue hace 2 meses y él quedó que los pagos que me iba a hacer, todo iba a ser por transferencia. O sea que ni siquiera ya él iba a ir a la casa directamente a pagarle a este señor. Ya todo lo iba a hacer por transferencia por el hecho de no estar ahí, ¿verdad? Entonces me dice: yo lo que quiero es pues buscarlo al dueño. ¿Por qué? Porque realmente estoy muy espantado porque estoy viendo ya cosas, estoy viendo sombras, estoy escuchando voces. Mi papá, él tenía un conocido que conocía al dueño de esa casa. Entonces mi papá le dijo: ¿sabes qué? Pues si quieres vamos a hacer algo, yo te llevo a la casa de una persona que lo conoce y si es así pues él te lleve, ¿no? Pues ya para saber dónde vive pues el dueño, porque si era casa de él donde tú estás, pero pues ha de vivir en otro lado y por algo tú estás ahí solo. Sí, entonces, una manera extraña de comportarse. Efectivamente, porque ya todo lo quería hacer por transferencia, ya ni siquiera se quería parar en la misma casa que era de él, ¿no? Entonces, para esto pues mi papá lo llevó con una señora que era la que lo conocía, al dueño de esta casa, que les digo que ya se había desaparecido de la nada, pero él seguía recibiendo sus pagos, o sea, el señor le seguía depositando, pero no se paraba para nada en la casa ya. Entonces, ya fueron con esta señora y la señora pues le dijo la verdad a este señor, porque incluso dice mi papá que él iba en ese momento con su amigo y iban los dos juntos para hablar con esta persona, con la señora. Y la señora, ya en ese momento que ellos llegaron, pues les empezó a decir que ella sí conocía al señor. Dijo: miren, les voy a decir la verdad, ya de ustedes si me creen o no. Esa casa fue habitada por ese señor y por la familia del señor. Dice, si no me equivoco,
ahí murió la esposa y los hijos del señor. Ándale, porque él ¿todos? se metió, él se metió en cosas pues satánicas. Él se metió en cosas malas y pues dice, así lo dijo ella, el diablo se llevó a su familia. Entonces este señor no puede estar llegando ya a su casa porque pues lo atormenta su misma familia, porque por culpa de él ellos murieron. Pues el señor en ese momento pues sí se espantó, ¿no? Porque realmente dijo, tanto tiempo yo llevo trabajando aquí, en esta casa, y hasta ahorita me vengo enterando que pasaron cosas feas ahí. Tremendas. Entonces, exacto, entonces mi papá pues le dijo que pues, ahora sí que él no podía hacer nada, ¿no? Dijo, tú quedaste con el señor, tú eres la persona que está trabajando con él, ahora sí que yo ya te traje con ella, pero ella no, la señora esta no tenía ya contacto con el señor, o sea, no tenía ni un número para comunicarse con él, no sabía ya dónde vivía, entonces, pues el señor se quedó igual, ¿no? O sea, sin saber nada de esta persona, del dueño. Sí. Para esto, pues, el señor fue con una persona para preguntar qué podía hacer él, ¿no? O sea, porque él quería el trabajo porque le pagaba bien el dueño, o sea, realmente ganaba bien por semana, pero pues iba a perder su trabajo por miedo, pero él sabía que era un beneficio que él tenía porque le estaban pagando bien, entonces no quería dejar ese trabajo de estar ahí en esa casa. Entonces, pues, como me dice mi papá, ese fue el gran error que él cometió. ¿Por qué? Porque se aferró a seguir trabajando ahí. Y para esto pasaron como 15 días después de que fueron a ver a esta señora, y va otra vez el señor a ver a mi papá hasta el trabajo. Oye, ¿sabes qué? ¿Qué te crees? Que ya me están pasando cosas muy, muy feas. Y mi papá, pues te lo dije, ¿no? O sea, tú sigues ahí porque quieres, porque ya te había dicho que dejaras de ir. Y el señor, llorando, le empezó a contar todo lo que estaba pasando. Él dijo que cuando él estaba acostado en el silloncito ese que les digo, que el señor siempre se la pasaba ahí, él estaba sentado, y para eso la casa, como es muy grande, pues tiene escaleras en forma de caracol, o sea, en la casa tiene escaleras que por donde quiera, ¿no? Entonces dicen que cuando él estaba acostado en el sillón, se escuchaba como las escaleras iba bajando como patas de caballo. Se escuchaba que iba bajando un animal. Él pensaba que era un animal, pero se escuchaba como venía bajando pues algo, ¿no? Porque escuchaban como patas de caballo cuando iba bajando las escaleras. El señor pues se espantaba, volteaba y no veía nada. Lo más fuerte fue que él empezó a maldecir a eso. 2 días después de que ya se le estaba como queriéndosele aparecer, o no sé cómo decirlo, porque él lo escuchaba pero no lo podía ver, él pues empezó a decirle pues a este ente, no sé cómo decirlo, que se le manifestara, que él lo quería ver, ¿no? Le decía que lo que quisiera, que se revelara ante él y que lo dejara ya de molestar. Para esto volví a escuchar las pisadas como de caballo, ¿no? Pero más rápido, o sea, iba bajando como que desde arriba de la casa se escuchaba como iba bajando, pero rápido, como para llegar rápidamente hacia él. En eso él voltea, y sobre la sombra de las escaleras se ve en la sombra que venía como un toro, porque dice que traía cuernos. O sea, la sombra se veía como un toro parado en 2 patas, bajando, corriendo de las escaleras. Ya cuando él vio que ya estaba como que acercándose hacia el piso donde él estaba, que él empezó a rezar y a orar para que esa cosa pues no lo atacara y no le hiciera ningún daño, pero jamás lo vio. O sea, él nada más vio la sombra que venía bajando por los cuernos que les digo que traía. Él dice que parecía un toro porque pues traía cuernos, traía las patas, pero venían bajando en 2 patas, pero con cuernos. Entonces, pues él empezó a orar y empezó a gritar. Pero aquí el problema era de que alrededor de esa casa tenía que caminar como 20 metros para llegar hacia otra casa. Entonces, a los alrededores de la casa no había absolutamente nada. O sea, no tenía como tal quien pudiera auxiliarlo en ese momento de que él estaba gritando. Para esto,
pues no pudo ver a esta cosa, no sé cómo decirlo, ¿verdad? No lo pudo ver así como tal en físico, nada más vio la sombra y empezó a orar, y ya para eso ya no lo vio, y se dejó de escuchar pues las pisadas. Y para esto pues este señor pues le seguía marcando a mi papá, y es que él, como tenía mucha comunicación con él, con mi papá, pues era con la persona que más se dirigía, por eso le marcaba y le contaba lo que le estaba pasando. Pero ya para esto mi papá pues ya estaba hasta traumado, ¿no? Porque realmente las historias que le contaba pues sí eran como que muy escalofriantes, porque se lo contaba y mi papá dijo que hasta la piel chinita se le ponía de la forma en la que le contaba. Y me dice, lo peor de todo, de que yo lo conocía y no era un invento lo que él me decía. Más aparte que no ganaba nada con inventármelo, ¿verdad? Entonces, no, pero Ulises, fíjate, ahí el hecho de retar, que se apareciera, que se le presentara, yo creo que eso es lo que no tuvo que haber hecho, ¿eh? Efectivamente. Ya después de esto, pasaron, pues que unos 3-4 días después de que él pidió que se le manifestara ese ente. Después de esto pasaron como 3 días y mi papá recibe otra llamada, pero mi papá estaba en su servicio, en el turno que él ya estaba. O sea, ya estaba trabajando mi papá cuando recibió la llamada de él, y ya no le alcanzó a contestar. O sea, ya no pudo contestarle la llamada porque mi papá andaba pues en otras actividades y ya no le pudo contestar la llamada. Sí. Para esto, ya cuando mi papá se desocupó, dice que le regresó la llamada, él le contestó y se escuchaba que él estaba platicando con alguien más, se escuchaba la voz de él, o sea, le contestó la llamada, pero dijo mi papá como si lo estuviera haciendo a propósito para que yo escuchara lo que estaba pasando en ese momento. Que él escuchó cómo estaba él platicando con alguien del otro lado del teléfono, pero la voz de la otra persona era muy, muy gruesa y que no se le entendía. O sea, dice que él nunca escuchó como que el idioma español como todos lo conocemos. Él escuchó que nada más estaba así como que hablando, pero en otro idioma. Y el señor contestándole las cosas a esa persona con la que estuvo en ese momento. Pues para esto mi papá se espantó y lo que hizo fue pues colgar la llamada. ¿Por qué? Porque escuchó que estaban hablando y pues dijo mi papá, si este señor está solo, ¿con quién va a estar hablando a la 1, 2 de la mañana? Exacto. Entonces se espantó mi papá mucho y le colgó la llamada porque dijo, no, pues ya me dio miedo, ¿no? Yo ya no voy a contestar la llamada de él mejor porque me estoy espantando. O sea, mi papá ya estaba mal de todas las cosas que él le contaba. O sea, ya mi papá ya estaba mal. Conforme a esto, ya para no alargarles tanto lo que pasó, lo último que mi papá, pues les comento lo que pasó y pues cómo fue, ¿verdad? Sí. Mi papá habló con él como a los 4 días. Él le contó que él le regresó la llamada y lo que escuchó, dijo, yo te escuché hablando con alguien más, una voz de un hombre muy, muy gruesa, pero estabas hablando pues cosas que no se te entendían, a pesar de que tenías el teléfono cerca de ti. Y el señor le dijo que no. Para eso el señor le dice, ¿sabes qué? Mira, te voy a contar algo que está pasando. Dice, estoy con una mujer. Dice, una mujer que trae un vestido blanco. Dice, incluso esta mujer sube a la casa, vuelve a bajar, sube a la casa y vuelve a bajar, pero de una forma muy tranquila. Lo decía. O sea, que este señor ya estaba mal, o sea, ya estaba mal de su cabeza porque ya lo contaba de una forma tranquila. Le dijo, mira, yo ahorita estoy con esta persona, dice, incluso ahorita que te llame, dice, esta persona se subió, trae un vestido blanco, dice, trae el pelo muy, muy largo, y mi papá escuchándolo del otro lado del teléfono, y mi papá así como de, ¿cómo lo dices tan tranquilo, no? O sea, ¿qué te está pasando? ¿Qué tienes? Este señor, pues, le empezó a decir que no se preocupara, que él iba a estar bien y todo eso. Pero él sintió que ya había cambiado. Exactamente, o sea, él ya estaba mal. Él terminó de hablar por teléfono esa noche y de ahí el señor, hasta el día de hoy, no sabemos porque yo también lo conocí en un momento, no sabemos qué pasó. Ya lo fueron a buscar a la casa, no aparece, el dueño de la casa no aparece.
Entonces, todo desapareció. Muy y extraño. Aquí lo peor es que mi papá, él sí sabía dónde quedaba la casa. Ya fueron directamente a la casa, pero no saben nada de él. No saben qué pasó con él, no saben qué pasó. O sea, la última llamada que tuvo con él, que fue cuando le dijo que de la mujer que lo estaba viendo, que él la veía como subía y bajaba a la casa, que incluso esta mujer tenía una cara pues muy muy bonita. Sí. Que ya para eso les comento, terminó esa llamada mi papá con él, y ya cuando él intentó llamarle, el teléfono sonaba, pero ni el teléfono ni rastros de él saben absolutamente nada de este señor. La casa, yo para poder contar esta historia, yo tuve que ir allá a la casa de mis papás, Sí. para preguntarle a mi papá pues cómo era, ¿no? Para también poderles contar la historia cómo era. Sí. Y sí, incluso me dice mi papá que la casa está a la altura, por si mucha gente conoce por allá, está atrás de hasta donde llega el Mexibus de Ojo de Agua, donde está la base del Mexibus de Ojo de Agua. Sí. La casa está como a 10 minutos de ahí. Es una casa, les comento, pues muy muy grande, muy bonita. Sí. Yo la verdad pues no me quedaron como ganas de ir a ver dónde es, por qué, por lo que pasó. Sí. Pero no saben nada del dueño, no saben qué pasó con el trabajador el amigo de mi papá. Y pues desde ahí mi papá pues sí quedó como que mal, ¿no? Porque a final de cuentas era su amigo de él, y pues por la ambición de tener un buen sueldo, Sí. pues no sabemos realmente qué pasó. Yo creo que esa última llamada es la que dejó a tu papá con un sentimiento pues de preocupación, porque es así que él cambió y entonces ya no hablaba con miedo como las otras llamadas, sino Sí. que pues ya estaba en otro tenor, y luego de esto ya no se supo nada de esta persona. Y entonces la imaginación empieza a volar y dices, bueno, en una casa donde se cometieron actos que tienen que ver con rituales, con hechos directos con el maligno, y tantas personas que fallecieron ahí, la esposa, los hijos, este señor desaparecido, y entonces el dueño, pues, que ya no se supo también de él. Qué extraño, qué extraño. Y como tú reflexionaste, ¿valdrá la pena tener un trabajo donde el sueldo es muy bueno, pero al final tú vas a acabar mal? Pues sí, es un riesgo lo que esta persona pasó. Incluso, pues mi papá hasta el día de hoy, créanme que no lo ha superado como tal. Sí. O sea, él ya está tranquilo y todo, pero cuando le hablan de eso no le gusta tocar mucho el tema, porque fue una mala experiencia. Aunque él no lo pasó ni vivió nada con esta persona, pues esta persona le contaba tal y como eran las cosas en el momento que le pasaban. Pues fue un trauma para mi papá. Incluso yo le dije que él se comunicara con ustedes, pero él me dijo, mira, ¿sabes qué? Mejor Yo no. Yo Ulises, no quiero, pues, contar esto que me pasó, porque realmente también a él le pasó. Ulises, nosotros te agradecemos que lo hayas compartido, que hayas hablado con tu papá para que te diera el permiso, ¿no?, de hacerlo público, y de veras que nos dejas reflexionando sobre esta situación, y gracias por haberlo compartido aquí entre amigos. No, de qué. Les comentaba, de hecho yo le dije a mi papá que él se comunicara con ustedes para que lo contara, pues, un poco, bueno, como tal la experiencia fuera diferente, porque pues él fue quien lo vivió, ¿no? Sí. Pero me dijo, no, ¿sabes qué? Mira, yo no quiero tocar ahorita ese tema, porque realmente, pues, si le pasó algo malo o bueno, si ya incluso falleció mi amigo, dijo, yo quiero dejarlo descansar, ¿no? Porque a final de cuentas no sé qué pasó con él. O sea, lo malo aquí es de que, como cuando muere alguien, ¿no?, que dicen, bueno, pues ya murió, yo ya lo puedo enterrar, lo puedo ver que está descansando, pero cuando una persona desaparece y no sabes nada de ella, no sabes si esté bien, si esté mal, vivo, muerto. Entonces es lo que trae mi papá. Entonces pues yo le pude sacar lo más que pude de información, porque ya me lo había contado,
¿Por qué? Porque pues fue algo que le pasó a él. Les comento que yo también conocía a este señor, pero pues jamás me imaginé que iba a terminar todo así, porque pues el señor era muy muy amable, de los recuerdos que yo tengo. Incluso les comento que era pues muy amigo de mi papá, entonces fue una mala experiencia, y hasta el día de hoy incluso ha ido gente a checar la casa, porque incluso pues buscan a nombre de quién está y toda la documentación de la casa para poder dar con el dueño. Sí. Incluso tienen el nombre completo del dueño, pero el problema es que no lo pueden localizar. Entonces pues todo sigue como que detenido, porque no se puede hacer nada si para empezar el dueño no está. Les comento que incluso mi papá volvió a buscar a la señora después de que esta persona desapareció, su amigo de mi papá. Buscó a la señora, la que les comento que conocía al señor, al dueño, y la señora le dijo, pues es que yo no los puedo ayudar porque el señor se metió con cosas muy fuertes. Imagínense el grado de perder a la familia por meterse pues en rituales, en cosas malas del diablo, ¿no? Entonces pues eso conllevó a que pasaran cosas feas. Pues incluso mi papá dice, pues desde su punto de vista, pues el toro ese que su amigo vio, pues dijo, yo creo que era el diablo, o no sé qué habrá sido, porque esta cosa tenía cuernos, y así se lo describió a su amigo en ese momento que habló con él. Tenía cuernos, iba bajando con patas como de caballo, así se oían. Él pensaba que era como un toro, pero dice mi papá, es que eso no pudo haber sido un toro, o sea, en dos patas, sí, pues, bajando como corriendo. Entonces sí fue como que fuerte la experiencia. Sí. Pero pues realmente yo les quise contar esta situación porque muchas veces pues la gente es como también un ejemplo para la gente, ¿no? Porque la ambición muchas veces nos lleva a hacer cosas malas y termina uno mal por malas decisiones, ¿verdad? Así es. Ulises, te agradecemos y vamos a seguir en contacto con estos temas que nos apasionan. Ahí le mandas un saludo a tu papá. Sí, muchísimas gracias. Esperemos que sigan teniendo éxito con su programa. Yo pues tengo muchos relatos de que he vivido yo con mi familia, o relatos de ellos que yo les puedo contar a ustedes, y sí, claro, sigo en comunicación con ustedes para seguir en contacto y poderles contar un poco de las experiencias que hemos tenido. Gracias, hasta luego. Hasta luego, amigo. Fíjate nada más qué experiencia. El susto de la mañana. Hola, Jenny, Nacho. Hola. Les quería platicar algo que me pasó hace algunos años en casa de mi mamá. Recuerdo que tenía como 14, 15 años. Sentí que alguien me veía dormida, eran como las 3 de la mañana, y volteó mi vista para el piso. Estaba yo boca abajo y veo una pata como de chivo, gallina, y en lo que voy levantando la mirada veo a alguien de traje, una figura negra, y en lo que voy levantando la vista veo alguien de negro con cuernos. Me quedé muda, nada más me tapé con la cobija y ya no supe a qué horas me dormí. Desde ese día me da terror estar sola en la casa de mi mamá, y hasta la fecha me pasa. Pero resulta que hace unos meses, el año pasado en mayo fui a visitar a mi mamá, y mi mamá vive con mi hermano porque ella tiene Alzheimer, pero viven en el mismo solar. En lo que estaba en casa me dio por ir a la casa de mi mamá, y lo primero que veo al entrar es la sombra negra. Me regresé para mi casa, la casa de mi hermano, luego. Pero no dije nada, no comenté nada a nadie. Pero hace unos meses, hablando con mi cuñada, me comentó que un amigo de mi sobrino pidió permiso de entrar al baño, pero entró a la casa de mi mamá. Cuando el chico salió de la casa, dicen que estaba pálido,
no dijo nada, no me dijo, ya me voy, y se fue. A los días le comentó a mi sobrino lo que había visto, que un hombre de negro muy grande en el cuarto, y así quedó. Nadie comentó nada, y dice que mi sobrino de 7 años quería ir a la casa a recoger algo de mi mamá y le dijo, mami, ve conmigo porque ahí está un hombre de negro. En casa de mamá siempre han espantado, pero yo nunca le había comentado a nadie lo que me pasó, hasta que le dije a mi cuñada. Y dijo mi cuñada, ¿sabes que a muchos de la familia nos da miedo ir para la casa? Mi mamá nunca ha tenido miedo, pero sí se siente la casa muy, muy sombría. Aparte, el año pasado también falleció un tío ahí en esa casa por COVID. Y más sombría se siente la casa. Y eso es lo que pasa en casa de mi mamá, aparte de otras historias que han pasado, pero principalmente eso me sucedió a mí. Nunca entro a casa de mi mamá sola. Soy Arisbe Cantú, saludos desde Fort Worth, Texas. Arisbe, muchísimas gracias por estar aquí y vaya también al relato impresionante. El susto de la mañana. Esa anécdota me la platicó mi hija hace como 2 meses. A ver. Dice que la niña, mi hija tuvo una bebita hace como 5 meses, pero dice que lloraba mucho de noche y le comentamos, pon tijeras en forma de cruz, por si algo anda ahí ya no se mete. Y dice que una noche salió al baño y del lado derecho está una casa inundada, ya tiene aguas negras adentro y tiene tul, una hierba que crece en los canales. Sí. Pero dice que escuchó que lloraba una mujer, que un lamento muy triste, y ella salió al baño y le dio miedo y fue a traer a su esposo. Dice, ven, dice, acompáñame. Dice, es que no sé quién está llorando atrás en la casa abandonada. Y fue su esposo, y cuando vio a mi hija, de ahí brincó algo arriba del poste. Y le dice su esposo, ¿ya viste? Ya brincó algo arriba del poste, creo que es una bruja. Dice, no, ese no es una bruja, dice, es un guajolote. Dice, ¿y de ese tamaño? Pues dicen que las brujas se convierten en guajolotes. Cierto. Cuando quisieron voltear, ya se desapareció, voló y se desapareció. Pues se metió mi yerno, como es de otra religión, aunque es de otra religión, le dio un miedo tremendo, que luego se fue a dormir y no apagaron su foco. Bueno, pues es que a cualquiera le daría miedo. Y es que tienen una bebita, Nacho, que es precisamente cuando dicen que las brujas están acechando. Sí, y eso es verdad, Bueno, de acuerdo a lo que aquí nos han platicado, sí se han llegado a captar estas brujas, estos seres que están rondando donde hay pequeñitos. ¿Cuál podrá ser el interés? Pues precisamente es el de aproximarse a un ser como es un bebé, con tanta pureza, inocencia, y algo les roban, les vampirizan la energía. Entonces, por eso es que los detectan de inmediato. Cuando hay bebecitos, rápidamente los pueden llegar a encontrar. El tiempo se fue muy rápido. Que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles. Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy su amigo Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes. Y como decimos aquí, cabo.